Meu cordial boa tarde a todas e todos que estão nos dando o prazer de nos acompanhar. Chegamos hoje à nossa última aula desse grupo de 8 encontros. Tem sido um prazer muito grande, uma oportunidade eu particularmente tenho tido a oportunidade de aprender muito, aprender com as palestrantes, aprender me preparando para as minhas aulas nesse encontro, aprender com as perguntas. Então, nesse dia, a gente só tem agradecimentos. E aí, então, como a gente anunciou no encontro passado, desse encontro também tem um formato diferente. Nós vamos, daqui a pouco, já agora, no início, conversar com nossa palestrante, e depois, então, ao final, nós teremos uma apresentação cultural, logo depois do momento das perguntas. Então, nós pedimos a todas e todos que aguardem, não saiam antes do final do dia hoje, porque nós temos uma surpresa cultural para o grupo. Então, por favor, nos aguardem até o final. Eu quero começar também fazendo alguns agradecimentos, e aí, para isso, nós temos um grupo de slides que a Ana vai colocar para nós, que nos permite fazer um resumo agradecido de cada um desses momentos que nós tivemos ao longo desses 7 encontros e hoje o 8º. Né? Então, esse é o título do nosso curso. Todos e todas sabem que ele só aconteceu porque ele foi possibilitado pelo fato de ter sido meu pós-doutorado, né? Na Pontifícia Universidade Católica do Peru, 2018-2019. Então, a gente passa para o próximo slide para começar o nosso processo de agradecimento. A nossa primeira palestrante foi a professora doutora Anne Okoroloango, que, entre muitas coisas que nos ensinou, nos deu a oportunidade de refletir sobre estrangeirização. O problema que acontece na Argentina, e depois a gente até discutiu que em outros países também, inclusive no Brasil, mas que na Argentina, ela dizia, qualquer pessoa negra, mesmo tendo nascido na Argentina, será vista como estrangeira, como não pertencente àquele Estado nacional. Nossa palestrante do encontro seguinte, da aula 2, foi Beatriz Ramírez Abeja. Beatriz é uruguaia, e Beatriz, das muitas coisas que nos ensinou, nos permitiu saber que no Uruguai há organizações negras que já desde os anos 70, 80, ou até antes disso, já faziam a discussão sobre a questão racial no país. Nos falou um pouco da cultura do candomblé e nos fez pensar na possibilidade de, quem sabe, todas e todos que participaram desse grupo, que ainda não foram, ir até o Uruguai num período importante, que é o período que antecede ao Carnaval, para ver as comparsas de candomblé, que são absolutamente entusiasmantes. Né? Nossa próxima convidada, Cecília Ramírez. Cecília, das muitas coisas com que... Tem um microfone aberto aí, por favor, fechem. Cecília Ramírez, das muitas coisas que nos ensinou, nos falou da questão da construção da categoria afrodescendente a partir de Durban. Então, a construção política da categoria afrodescendente. E lembra uma frase que hoje é bastante corrente com os ativistas e as ativistas afrodescendentes da América Latina, que diz que em Durban entramos negros e saímos afrodescendentes. A nossa próxima palestrante foi Vicenta Camusso. Vicenta, das muitas coisas também que nos ensinou, nos fez perceber que pensar feminismo negro é pensar toda uma articulação de décadas de participação das mulheres negras da América Latina e do Caribe nas diversas conferências sociais da ONU.
Ela, então, vai falar da Conferência de Beijing, por exemplo, além de falar de Durban, vai falar da Conferência de Habitação. Então, são vários momentos de construção, de articulação política, em que as mulheres negras dessa região estiveram presentes e dialogando a partir do seu lugar, mas com um olhar internacional. A próxima palestrante, sempre lembrando, né, que isso aqui é o resumo do resumo, a síntese da síntese, porque essas senhoras nos ensinaram muito mais. Uma das coisas que me chamaram a atenção na fala de Miriam é quando ela fala da questão do turbante, e ela nos lembra, que a gente muitas vezes não tem isso tão definido, que nem todas as culturas africanas têm o turbante como referência. Ela, inclusive, vai associar o turbante às condições socioeconômicas do país e à condição de comprar ou não, ter ou não acesso a mais tecidos, já que turbante gasta tecidos, né? Então, ela disse que vai falar, então, que em Cabo Verde vamos ter mais os panuelos, que seria o que nós em português chamamos lenços, né? Aquele lenço quadrado que faz um triângulo e amarra para trás, que é belíssimo também, mas que muitas vezes nós deixamos de perceber que também faz parte da cultura africana. A nossa próxima palestrante, Rocio Munhoz. Rocio também nos ensinou muito sobre mulheres na América Latina e sobre mulheres no Peru, mas me chamou muito a atenção o fato de que quando ela mandou o seu currículo, o currículo era encabeçado pelo nome da avó, das avós e da mãe. E quando perguntei a ela, ela disse que todas as vezes que ela se apresenta publicamente, todas as vezes que ela tem oportunidade de mandar o seu currículo, ela tem o cuidado e a atenção política, inclusive, de colocar os nomes das mulheres de sua família que a antecederam. Isso é um grande ensinamento, né? Nos fazer pensar que são essas mulheres, a partir dessas mulheres que estamos aqui. Aí eu aproveito um gancho. Ontem teve uma live muito bela com a professora Nilma Lino Gomes e outros professores, professor Cabenghelli, professora Petronilha. E aí a professora Nilma participou da live com a mãe dela sentada ao lado. E a mãe dela também teve voz e fala de saudação a cada uma dessas pessoas. Então, juntando essas duas experiências, a gente pensa, então, o quanto é importante pensar nas mulheres que nos antecederam, mas também essas das nossas famílias, que às vezes tendemos a pensar nas grandes heroínas e esquecemos que as nossas mulheres das nossas famílias também são heroínas, por isso que estamos aqui. Próxima. Maria Gabriela. Maria Gabriela traz um pouco da reflexão de uma artista plástica. E essa reflexão de artista plástica nos permite ter um olhar analítico sobre as imagens, sobre a cultura pictórica, o quanto os quadros e o quanto as imagens formam estereótipos. E ela, por outro lado, também, por ser uma artista plástica, nos deixa entender que é possível também fazer revolução através da arte. A próxima, Lucia Dominga Molina Sandes. Pode não ser a mais antiga, mas para mim é a primeira afro-argentina que eu tive conhecimento fazendo o seu trabalho na Casa de Cultura Indo-Afro-Americana no interior do país, já desde os anos 80. E ela nos transmite o poder, a longevidade, a certeza, né, de que, apesar de estar tantos anos na luta, segue em luta e segue formando novas pessoas através da sua organização, que continua atuante no interior da Argentina. Próxima. Camila Daniel. Camila, com a dança tondeiro, que é uma dança afro-peruana, nos faz pensar, inclusive, algo também pontuado por Lucia Molina na Argentina, porque Lucia Molina na Argentina nos lembrava que o tango que foi capturado pelos brancos, na verdade, o tango
tem sua raiz no continente africano. E Camila Daniel, ao apresentar o Tondeiro, nos traz uma possibilidade de pensar que nem todas as manifestações culturais, melódicas, musicais do continente africano se dão através do tambor. O tambor é importantíssimo, mas é uma das possibilidades de expressar. Então, ela traz uma dança que não tem tambor, mas que é uma ressignificação, uma reapropriação, uma reidentificação de África no Peru. Nosso próximo slide, a gente traz o professor José Walter Pereira, Walter Filé. Sem ele, não teria sido possível a gente fazer esse curso, porque foi através de todos os ensinamentos que ele nos deu. Primeiro, trouxe o seu grupo de alunas, para somar ao grupo de alunas que fazem seus mestrados comigo, trouxe suas alunas de mestrado e doutorado, e conseguimos, então, montar uma equipe extremamente eficiente. Vocês vão ver essa equipe hoje, mais ao final, por favor, nos aguardem. E o Filé é uma pessoa que domina toda essa tecnologia há anos. Desde os anos 70, ele vem trabalhando com tecnologia. Havia aqui no Rio de Janeiro, eu falei disso no início, mas quero poder falar agora no final, havia aqui no Rio de Janeiro uma experiência nos anos 70, ou seja, sem internet, só com televisão rara, em um grupo que filmava acontecimentos nas comunidades e depois passava como filme, como cinema, em praça pública. Professor Filé é desse grupo, TV Machambomba. Então, ele vem acumulando essa experiência e, assim, de uma leveza, de uma tranquilidade, faz questão de transmitir. Sentar com ele para falar qualquer assunto na área de tecnologia vira uma grande aula. Então, eu não poderia terminar esse momento de agradecimento sem fazer essa pequena homenagem ao professor Walter Filé. E aí, então, começamos hoje com a nossa palestrante. Nós passamos pelos 3 países, né? E hoje temos, então, uma grande honra de voltar ao Uruguai uma vez mais. Nós vamos ver os slides que apresentam um pouco essa nossa palestrante de hoje, antes de dar-lhe dar boa tarde em público, porque já nos falamos ainda há pouco. Enfim, Tânia Ramírez. Ela é uruguaia, licenciada em Relações Internacionais pela Universidade da República de Uruguai, UDELAR, mestranda em Estudos Contemporâneos da América Latina, na UDELAR e pela Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. É ativista afrofeminista pelos direitos dos e das afrodescendentes, especializada em gênero, sexualidades e juventudes. É fundadora e integrante do grupo Missangas, Movimento de Mulheres Afrodescendientes. Vamos falar desse grupo certamente depois. Ela também da rede, foi uma das representantes no Uruguai, da Rede de Mulheres Afro-Latinas e Afro-Caribenhas da Diáspora e também da Rede de Jovens por Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Ela atua muito também nessa luta em favor dos direitos da população jovem. Ela tem desempenhado tecnicamente na divisão de Direitos Humanos da Direção Nacional de Promoção Sociocultural do MIDES, que é o Ministério do Desenvolvimento do Uruguai. Ela é bailarina de candombe, lembrando bem, né, todos já falamos bastante daqui, né? Não é candomblé, é candombe, bailarina de candombe e DJ, conhecida como Tânia Queen. E aí ela mescla ativismo e arte, e com isso, ela vai invadindo os espaços com música e trazendo a identidade afro. Ainda falando da nossa palestrante, a Tânia Ramírez, ou Tânia Queen, atualmente ela é coordenadora geral do projeto Horizonte de Liberdades, que tem como objetivo ampliar direitos e aprofundar a democracia, desenvolvendo coletivamente para os direitos. Nesse projeto, né, há os solicitantes que são o coletivo Ovelhas Negras e Mulheres em Horno, que são co-solicitantes, mais o grupo que trabalha com VH e Decidas,
o próprio Grupo Misangas, que ela pertence, e esse projeto Horizonte de Liberdades é cofinanciado pela União Europeia. Então, agora, nós temos o prazer de conversar com a senhora Tânia Quinn, ou Tânia Ramírez. Olá, Tânia, como estás? Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Que prazer falar com você. Obrigada por aceitar conversar conosco. Gracias a ti, Lina, por la invitación y bueno, agradecer a todas también por estar presentes. Estuve siguiendo las instancias anteriores y también fueron de mucho aprendizaje para mí, sobre todo con compañeras que quiero mucho y que en estos años he transitado también el activismo con ellas. Perfeito. Bom, já vou pedindo, porque eu sei que vão pedir, que você fale um pouco mais devagar, mais despacio. Okay. Já sei que o chat vai pedir isso, né? O colonialismo fez bem isso, de nos dividir com línguas diferentes, né? Mas nós vencemos e estamos nos comunicando. Queria, para começar, que você me dissesse o que é o Grupo Misangas. Bueno, Misangas es un colectivo de mujeres afrodescendientes, jóvenes, que nos fundamos en el año 2006, dentro de Organizaciones Mundo Afro, como un programa para trabajar justamente desde las mujeres jóvenes, y a los meses nos emancipamos, me gusta decir esa palabra, porque bueno, entendíamos que era importante que las demandas específicas como mujeres afrodescendientes fueran volcadas y estuvieran volcadas desde la primera persona y desde nuestra propia identidad. Veíamos cómo, a mí me gusta llamarle esto de puja de lealtades, como una briga de lealtadi, que entre el movimiento mixto afrodescendiente, que entendíamos que había como prácticas machistas y adultocéntricas y patriarcales, y con el movimiento feminista blanco, más amplio, que no contemplaban todo lo que tiene que ver con los ejes de raza y de clase. Y bueno, ya tenemos 14 años, somos un colectivo de incidencia política. En el camino, además, fuimos enriqueciendo también nuestras identidades políticas como mujeres afrodescendientes, diversas, LGBT también, somos lesbianas, somos bisexuales, somos trans, y bueno, y además también somos un grupo diverso en este sentido de que no solo un colectivo de mujeres académicas o políticas, sino que tenemos dentro del colectivo trabajadoras domésticas, jubiladas, trabajadoras sexuales, estudiantes, diseñadoras, artistas, que eso entendimos que, bueno, que hace a la riqueza. Misangas, vocês falam de misangas para hablar de cada uno de los cuentas. Escolares, as contas. Misangas chamamos misangas também, sim. Exacto. Contas. Acá no hablamos de misangas para hablar de cuentas, pero recogimos un poco también la palabra de origen africano para simbolizar que además somos un colectivo horizontal, o sea que también como proyecto político nos planteamos una nueva forma de hacer política para romper con las formas jerárquicas que tienen los movimientos sociales y que son reproducidas desde una lógica colonial también, que no tienen nada que ver con nuestras lógicas más circulares y más integrales. Y bueno, y así es que surge el colectivo Misangas. Tenemos como mucha, capaz que ahí me cuelgo a hablar, porque a mí me gusta decir que soy camisetera, que soy, como vocês falan de, torcedora das misangas, ¿no? Porque somos un colectivo que si bien en principio éramos muy jóvenes, fuimos creciendo políticamente, colectivamente, pero entendemos, y eso es un análisis que hago yo, posicionamos el sujeto político de mujeres afrodescendientes en Uruguay y en algunos países del Cono Sur, siempre referenciándonos además a las compañeras brasileras, en las hermanas y militantes y activistas brasileras que han sido históricamente también nuestra referencia, y en todas las compañeras que, bueno, que ya pasaron también por este ciclo, con las que hemos compartido también mucha militancia y activismo.
tenemos como varias líneas de trabajo, pero sobre todo siempre poniendo énfasis en las nuevas formas de hacer política. En aquel entonces, cuando Misanga surge, a mí me gusta contar esta anécdota, desde otra cosmovisión nos planteaban, sobre todo a las personas adultas y los varones, que no íbamos a durar mucho tiempo, tantas mujeres juntas, negras, que nos íbamos a pelear enseguida, que no íbamos a poder concretar un proyecto político, y hoy día ya tenemos 14 años y nos hemos consolidado y seguimos, además, también incorporando mujeres jóvenes. Hoy Misangas, yo tengo 34 años y arranqué muy pequeña, pero hoy Misangas sigue manteniendo el promedio de edad de compañeras de 25, 20 años, porque seguimos impulsando los liderazgos jóvenes, aunque nosotras ya somos más grandes, igual no somos tan adultas, pero seguimos como apostando a las nuevas generaciones, ¿no? Y particularmente yo soy una mujer que confía mucho en las jóvenes, y además también, obviamente, respetando como la palabra y entendiendo los procesos, que eso lo resaltó muy bien Vicenta cuando estuvo en su intervención, y Beatriz, y hoy en día también que nosotras hicimos nuestro proceso, lo entendemos aún más, de la importancia de saber que nosotros somos, porque también hubo otras compañeras que antes nos antecedieron y que hicieron una lucha que fue sumamente significativa para que hoy estuviésemos acá, y lo mismo para las compañeras más jóvenes que ahora están entrando al movimiento. Perfeito. E como fazem para atrair essas jovens? Como conseguem que elas venham até o grupo? Sí. Bueno, en realidad somos un grupo como abierto. Obviamente tenemos como una estrategia de visibilidad muy fuerte, que también el uso de las nuevas tecnologías de información hizo que, bueno, que nos hiciésemos visibles a nivel nacional, internacional, y la incidencia y las articulaciones que hemos tenido, pero también generando actividades abiertas y participativas, y siempre invitando, y obviamente predicando esto de la horizontalidad, de la apertura, de la diversidad, y creo que ahí es cuando las compañeras más jóvenes se sienten convidadas, se sienten invitadas, y bueno, y cuando son parte las invitamos a las reuniones de Misangas. Nosotras tenemos reunión de Misangas todos los viernes, eso es como, lo logramos instalar como una cosa media estricta también, de todos los viernes a las 17 horas tenemos la reunión, y bueno, y a la primera bienvenida que le damos a la compañera le explicamos un poco de qué se trata, y ya es parte del colectivo. En el camino, en realidad, lo que nosotras hacemos también es fortalecer como los perfiles de las chicas más jóvenes, incluso de algunas adultas también, en su experticia, ¿no? Que creo que eso es importante. Nosotras somos unas convencidas de que en esta lucha antirracista y feminista está todo para hacer, y que todas somos válidas y todas tenemos algo para aportar, un granito de arena, y en ese sentido es que creo que esa apertura hace que muchas chicas jóvenes se sientan parte. Creo que también, y esto es un análisis también muy personal, hay una cuestión de promoción también de la autoestima, y de una imagen y un modelo diferente del ser mujeres afrodescendientes, que tiene que ver con la estética también, con usar el blackie, como ustedes dicen, acá le decimos el afro, con reivindicar también nuestras raíces, con tener también un discurso combativo y revolucionario que invita también a las generaciones más jóvenes a ser parte. Y Jocelina, decirte que Misanga se ha transformado mucho también en estos últimos años, porque obviamente cuando vienen chicas más jóvenes, nutren de otras cosas, y hoy, por ejemplo, a nivel de redes sociales tenemos más visibilidad porque ellas dominan todo eso, entonces eso hace que también se genere como una red. Y después, nada, por invitación también, nosotras invitamos a todas aquellas compañeras que quieran ser parte a que se sumen, sabiendo que a veces hay asimetrías de participación, porque nos atraviesan distintas realidades, maternidades, trabajo o desempleo, estudio,
transfobia, problemas alimenticios, y sabemos que, bueno, que hay diferentes formas también de participar, y entendemos que también hay diferentes liderazgos, pero las decisiones las tomamos entre todas y colectivamente, y creo que eso hace que sea un espacio legítimo y amigable para ser parte. Perfeito. Eu sou proprietária das miçangas. Então, você é ativista do movimento político de um modo geral, você é feminista? Eu sou feminista, sim. Negra. Então, sim. Então, você é feminista, você pertence ao feminismo negro, você é ativista de um modo geral, você é DJ e você está fazendo sua maestria. Como entra a academia na sua vida? Por que fazer academia? Wow, qué pregunta. Yo siempre estudié desde muy pequeña. Me gusta estudiar. Y supe que quería hacer algo además con el movimiento afro, y por lo menos hacer mi aporte desde ahí. Es como mi crianza, yo tuve una crianza muy matriarcal, criada por mi mamá, enfermera, y que trabajó hasta en 3 trabajos para poder mantener y sostener mi educación y la educación de mi hermana, y creo que eso caló hondo también en mi personalidad, ¿no? De la importancia del conocimiento, ¿no? Del conocimiento, de la lectura y de la reflexión política. Eso estuvo desde siempre en los inicios. Y cuando decidí ser licenciada en Relaciones Internacionales era porque me encanta viajar y me encanta conocer el mundo y otras culturas y otros países. También estaba como opción estudiar antropología, pero bueno, eso es otra anécdota, que me recibieron muy bien en una facultad y me quedé ahí. Pero igualmente, para que te hagas una idea, yo siempre fui una joven que tuvo buenas calificaciones, pero terminar mi carrera me llevó 12 años, porque fue en el mismo tiempo que yo empecé a militar. Yo igual ya venía de militancia estudiantil, dentro de gremios estudiantiles y de la universidad también, pero entré en un conflicto también ideológico con la academia, porque no incorporaba todo lo que yo, de forma autónoma y colectiva con mis compañeras, estaba estudiando, y eso, de alguna forma, yo sabía que iba a terminar la carrera, pero emocionalmente todavía no estaba como preparada para seguir, y si bien culminé de ir a las aulas, etcétera, después rendir los exámenes, demoré un par de años, porque honestamente la academia me expulsaba intelectualmente, ¿no? El racismo académico y el racismo intelectual era muy fuerte, y para mí era una forma de violencia que no estaba pudiendo sostenerlo, ¿no? Y después de un tiempo retomé, yo hice la carrera prácticamente libre, toda la carrera, porque además al mismo tiempo trabajaba, y además convencida de que es importante de que aquellas que tenemos la oportunidad de poder hacer estudios universitarios, poder finalizarlos y profundizarlos. Ni bien terminé la carrera, al año me inscribí en la maestría de Estudios Contemporáneos en América Latina, en la cual postulé a una beca y no quedé, pero quedé igualmente en la maestría, y ahí entendí y comprendí de la importancia también de que nosotras somos agentes transformadores de esa academia y de ese racismo intelectual, y de la importancia de poder estar adentro del sistema para poder transformarlo y producir conocimiento, porque siempre desde una lógica, y esto creo que también es bien interesante, porque se plantea desde el concepto de interseccionalidad, que nosotras lo manejamos desde hace muchos años, las mujeres afrodescendientes, desde nuestras propias experiencias como mujeres negras, somos constructoras de conocimiento. Y eso es una cosa que desde la academia nosotras tenemos la obligación de reivindicarlo, de defenderlo y de demostrarlo académicamente. Y ese es como mi objetivo, entrar en el mundo académico, ennegrecer la academia y las universidades. Perfeito, muitas graças.
O que você é? Você é uma afro-uruguaia, é uma mulher negra, é uma afrodescendente? Soy todo, creo que soy todo. Esa pregunta cuando se la hiciste a las otras compañeras, yo en algún momento tuve el conflicto de definirme como afro-uruguaya porque entiendo que yo soy el resultado de un proceso histórico. Nací acá en Uruguay porque los barcos que llegaron al puerto de Montevideo trajeron a mis ancestros, pero podría haber nacido en Brasil, en Guatemala, en México, en Perú, en Argentina. Y yo me defino como una mujer afrolatina. En el entendido de integrar también toda esta cosmovisión. Igualmente, en mis currículums más profesionales, digamos, me pongo que soy afro-uruguaya porque marco un poco el país, pero entiendo que ahí hay una visión muy nacionalista que nosotras tendríamos que romper. Después capaz que adelanto un poquito más, pero en la tesis de maestría que estoy haciendo es muy parecida a la tuya, Joseline, por eso vos sos una referente para mí en este sentido. Muito obrigada, que honra. Quiero, en realidad inicié trayendo como el concepto de sororidad panafricana, que bueno, que después desde la propia academia en la universidad, profesores blancos obviamente empezaron a interpelarme un poco ese concepto, y esa interpelación me sirvió para mejorarla, y trasciendo lo de panafricanismo, que me parece un concepto súper importante en términos ideológicos, pero creo que es importante también traer el concepto de Leila González de amefricano, ¿no? Esto de la amefricanidad. Y mi tesis de grado se llama, de posgrado se llama Sororidad Amefricana, para justamente traer esta importancia y el sostén que es el movimiento afro a nivel regional, y este concepto que trae Leila de la combinación entre América y África y cómo nosotros somos el resultado de esa triste violación y delito de lesa humanidad que significó la esclavitud y la trata esclavista para nuestros pueblos, pero que también es una realidad que a nosotras nos ha construido como sujetas políticas únicas en el mundo, ¿no? Con una historia también diferente en cada una de las trayectorias individuales, pero colectiva a nivel continental. Y creo que eso es un concepto que es importante poder reforzarlo y sobre todo traer a escritoras, a académicas, a militantes latinoamericanas, ¿no? Como es Leila González, que para mí ha hecho aportes sustanciales también al pensamiento político negro. Sem dúvida. Então, alguma coisa mais que você queira acrescentar? Joselina, amefricana soy. Ah, perfecto, perfecto. ¿Negra? ¿Negra? Sí, claro, sí, negra también. Igualmente, el concepto de negro yo lo cuestiono porque lo cuestiono sobre todo para la blanquitud, ¿no? O sea, para todo un sector de población que nos puso en un lugar de opresión y se colocaron también en un lugar de privilegio, categorizándonos como negros. Yo creo que el negro es un concepto que obviamente incorporó y nos impuso el colonizador, y por eso reivindico la afrodescendencia como una identidad política, que creo que eso es importante porque surge desde nuestro propio proceso también de reivindicación identitaria, y no desde algo impuesto por los blancos, pero entiendo que la amplitud y más de 500 años de lo que ha sido la instauración de este sistema racista, capitalista y patriarcal que ha operado sobre nuestros propios cuerpos, mucha gente se identifica con lo negro, y yo creo que la negritud como un valor es fundamental en esta construcción de la mefricanidad, pero no si viene definida y viene dicha por los blancos. Perfeito. No por nosotras.
Você poderia se afastar um pouco mais da câmera, porque está cortando seu rosto. Yo no Não sé. conseguimos ver você. A Não, ver, você se afastar. ahí. Melhorou um pouco. Está melhor, está melhor. ¿Cómo me veo? Sim, agora sim, tá ¿Sí? perfeito. Isso, nessa posição tá bem, perfeito. Alguma coisa que você queira acrescentar que eu não perguntei? No, Perfeito. creo que está bien. Creo que, no sé, invitarlas en realidad a que busquen las redes de Misangas, porque ahí está mi trayectoria como militante y como mujer política social. Creo que en esta mefricanidad que estamos como también redefiniendo y revalorizando desde los movimientos afro, creo que es importante el valor colectivo, ¿no? Porque tristemente al movimiento social le ha hecho mucho daño estas como visiones eurocéntricas impuestas de la individualidad, del competir, y nosotros somos otra cosa, ¿no? Pero estoy abierta a todas tus preguntas, Jocelina. Perfeito. Você foi representante nacional da Rede de Mulheres Latino-Americanas e Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas e da Diáspora no Uruguai. O que você nos diz sobre a rede? Como está a rede hoje? Yo fui enlace nacional cuando Elizabeth Suárez, también compañera de Misangas, fundadora y activista, mi hermana, ella fue la coordinadora por Conosur. Y creo que eso es importante destacarlo porque eso habla como de una construcción también y un liderazgo más colectivo. Nosotras llevamos adelante colectivamente la coordinación Conosur y todo lo que tiene que ver con Enlace Nacional. Creo que en esos años la red que venía de reformularse después de su fundación en el año 92 y después de que desde el año 92 hasta el año 2006 tuviese más o menos las mismas coordinadoras históricas de siempre, sufrió, y en el buen sentido, un cambio que implicó modificar estas lógicas de mantenerse como en los lugares de representación in eternum, ¿no? Y cuando llegamos a la red, llegamos con una fuerte propuesta de también cambiar generacionalmente esas prácticas, ¿no? Y poder representar y poder que estén representadas sobre todo la cosmovisión y la visión de las más jóvenes, porque los movimientos sociales a veces se pierden, esto es una percepción también construida colectivamente, se pierden de construir nuevos liderazgos, y entendíamos que la red también como espacio de referencia y de pertenencia era un espacio que urgía de que surgieran nuevos liderazgos. Ahí la coordinadora general era Dorotea Wilson, y bueno, nosotras iniciamos todo un proceso que nos sirvió mucho a Misangas para fortalecer a nivel nacional, pero también a nivel regional, el Conosur. La red, en ese momento, la coordinación de Conosur la teníamos nosotras, pero involucraba a Argentina, Paraguay y Brasil no, y al mismo tiempo sí, porque tiene dos coordinaciones por la inmensidad de lo que es el país, pero incorporamos a Chile, que antes pertenecía a la región andina, y eso fue una fortaleza, porque ahí iniciamos todo un proceso en dos líneas, que trabajamos participación política de las mujeres afrodescendientes y derechos sexuales y reproductivos, con una perspectiva étnico-racial y generacional, que creo que fue impulsor del surgimiento de muchas organizaciones de mujeres en Argentina, en Chile, que la organización Luanda, una organización hermana que también nosotras fuimos como impulsoras también de esta realidad y de la experiencia significativa de lo que ha sido el proceso de Misangas, y en Argentina también para que las compañeras pudiesen pensarse como mujeres afrodescendientes y como sujetas políticas dentro de un movimiento mucho más amplio, ¿no? Un movimiento social mucho más amplio. Una experiencia súper rica, particularmente aprendí mucho, y nosotras fuimos las responsables, sugeridas por Epsi Campbell, de hacer
la Asamblea General de la Red de Mujeres Afro en Uruguay, un desafío que significó un esfuerzo enorme, sobre todo para jóvenes como nosotras de 24, 25 años, en esto de buscar fondos, recursos, en la compra de pasajes, en gestionar todo el evento, que bueno, tristemente después, por una definición más general, se definió que las asambleas fueran regionales, y nosotros hicimos esa asamblea a nivel regional, que igualmente significó un desafío muy importante, pero también ahí hacíamos una autocrítica a la interna de la red, de la importancia de permitirnos a las jóvenes poder llevar también adelante este tipo de procesos de liderazgos, ¿no? Que finalmente se generó una instancia subregional, pero que fue altamente significativa, que está sistematizada, que eso también es importante, poder publicar nuestros procesos colectivos, y que ha sido un antes y un después en la conformación y en la fortaleza de lo que entiendo hoy tiene la región Cono Sur en la red. Porque hoy en día creo que la red se ha habido fortalecida por este propio proceso ampliado que hemos realizado. Y también de pasar la posta, ¿no? En aquel entonces se definieron las nuevas autoridades, y si bien las compañeras que estaban participando en esa instancia querían que nosotras continuásemos con esa coordinación de la red, nosotras, haciendo práctica de lo que predicamos, siendo jóvenes de 24 años, decidimos dejar el lugar a chicas más jóvenes para que tomaran la posta. Entonces, eso creo que también es algo significativo, que es ejemplar como para tener en cuenta, ¿no? Jóvenes preparadas también, ¿no? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Meus estudos sobre a população afro-uruguaia são muito recentes, são dos últimos 4 anos, não chegam a 5 anos. E eu tenho feito, por conta das minhas curiosidades acadêmicas e políticas, em parceria também com o aluno de doutorado, Fernando Santos, que inclusive esteve no Uruguai fazendo entrevistas e tal. Mas eu estou dando essa introdução para dizer que foi uma grande surpresa para mim quando, no processo de leitura sobre a comunidade afro-uruguaia, descobrir que no final do século XIX já havia jornais negros no Uruguai. Sim. E fala um pouco disso. Quer dizer, nós estávamos ainda aqui presos nas correntes da escravidão, e no Uruguai já havia jornais. Sí. Sí, como bien dijiste, en 1920 más o menos, en realidad en 1917, se genera una revista afro que se llama Nuestra Raza, y hay que entenderla como un impulso que tiene que ver con el contexto, ¿no? Con el contexto político a nivel mundial, pero que también incorpora, creo yo, elementos de lo que es la historia política del Uruguay, ¿no? Uruguay es reconocido a nivel mundial como un país de vanguardia, y un país que siempre ha estado adelante en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, allá por el 1900, con una idea ballista de constitución del Estado, con protección social, con la ley de trabajo de 8 horas, que eso fue en el 1900, para que se hagan una idea, también con uno de los primeros países, por lo menos de la región Cono Sur, que consolidó lo que es la abolición de la esclavitud, y que poco se sabe también de esa historia de las resistencias en la época colonial. Pero por suerte, y creo que esto es bien interesante lo que traes, hay como una masa también de actividad histórica del movimiento de trabajadores, de partidos políticos. Es un país como muy politizado, y eso ha atravesado también a la comunidad afro. A mí me gusta hacer como este raconto que Uruguay pasó en los periodos de resistencia de las salas de naciones, que yo no sé si ustedes saben, pero, y me imagino que en muchos lugares de América Latina fue así,
pero fue las formas que también encontraron los africanos y afrodescendientes esclavizados de organizarse en aquel momento. Estoy hablando del 1800, donde hacían sus ceremonias, la coronación del rey Congo, había comunidades además de asociativismo y cooperativas solidarias, donde se apoyaba a las familias negras en el caso de que haya fallecido el proveedor de la familia, se le aportaba con comida, con toda una red de solidaridad que después se extiende a los que son las comparsas de candombe, porque esas salas de naciones salen a la calle, y también con mucho sincretismo religioso y con mucha cuestión cultural. Y después ya en los años 20 lo que surge es la revista Nuestra Raza, que por eso hablaba como del contexto, ¿no? En un contexto político ya de fuerza, digamos, o de masa de movimiento a nivel nacional, pero que se mezcla y separa, sobre todo en un contexto mundial, de lo que era el final de la Primera Guerra Mundial y en medio de la Primera Guerra Mundial, y lo que es la instalación del fascismo y del nazismo en Europa. Entonces, Nuestra Raza, con una lógica muy también de la época, teniendo como estrategia hacer caricaturas, y teniendo además, y fue fundada por 3 hermanos, y de esos 3 hermanos, 2 eran mujeres. Creo que eso es importante también mencionarlo, que las mujeres siempre estamos también a la vanguardia y somos la masa crítica de los movimientos afro a nivel mundial. Se instala esta revista que después, en la vía de los hechos, continúa, se corta por un tiempo, continúa después en 1937 hasta el 48, lo digo para que vean el contexto de entreguerras, surge en el contexto de entreguerras, y después surge fuertemente con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo a nivel mundial, haciendo esta crítica y alertando de esta nueva oleada que tiene obviamente contenidos coloniales y racistas, pero que se ayornaba como en el contexto europeo del momento. Y creo que marcó un antes y un después, porque de ahí también surge un partido, que es el Partido Autóctono Negro, que también se presentó a elecciones, obviamente con muy pocos votos, pero es como el inicio también del pensamiento negro intelectual de Uruguay, incorporando también una diversidad en sus agentes políticos, porque estaba integrado por obreros, por trabajadores, por trabajadoras, por poetas, por escritores, por artistas, toda una vanguardia de intelectuales negros que acompañaba también esa producción intelectual que se venía dando en Uruguay en los años 20. Así que creo que eso, y una cosa que ahora que me lo traes y me lo recordás, Jocelina, Angela Davis, cuando estuvo de visita en Uruguay el año pasado, ella mencionó que ella quería conocer Uruguay porque... Angela Davis. Angela Davis, porque cuando ella empezó también sus estudios académicos, conoció gente, en realidad compañeros y compañeros más viejos que ella, que habían venido acá a Uruguay y habían conocido esta revista Nuestra Raza, y gente del Partido Autóctono Negro, y bueno, también se funda AXUN en los años 50, que es la Asociación Cultural Uruguay Negro, todo este movimiento afro, que ella reconoce que es un movimiento afro que fue como inspirador también para la conformación de un movimiento afro en los Estados Unidos. Y que mucha gente, sobre todo, porque este movimiento negro tenía un corte de clase muy importante, ¿no? Había muchos compañeros pertenecientes al Partido Socialista y al Partido Comunista, y que eso fue inspirador incluso para la conformación de las Black Panthers, de Panteras Negras, ¿no? Y creo que eso habla, más allá de la referencia que es histórica, que es una referencia que es invisible y que Davis la rescata, creo que habla de la importancia de este panafricanismo, ¿no? O de esta amefricanidad y de las referencias a nivel internacional
que tenemos como movimiento. Porque así como la trata esclavista tuvo esa dimensión global, entiendo que el movimiento antirracista y feminista también tiene que ser de esta forma, ¿no? Internacional. Perfeito. Esta observação que você faz, que Angela Davis traz, né, me remete a um comentário que fizemos logo na primeira aula desse curso, que é o fato de que existem muito poucos textos analisando a América Latina sobre o olhar da população negra, menos ainda feitos por pesquisadores negros, e que, inclusive, a linha de financiamento para a pesquisa sempre foi muito pequena e segue ainda pequena, porque a ênfase tem sido sempre nos estudos, ou em grande maioria, nos estudos comparativos entre o país da América Latina e Estados Unidos. E aí, nesse sentido, esse país escolhido, seja lá qual for da América Latina, acaba ganhando em possibilidade, porque se compara com o tipo de racismo que é feito nos Estados Unidos, e esse país, por conseguinte, como não é do mesmo jeito, entende-se que não há. Não é? E aí, quando nós temos um pesquisador aqui no Brasil, que é a Amilcar Pereira, desculpe estar me estendendo mais, a Amilcar Pereira, que no seu trabalho de doutorado descobre, e tem uma publicação sobre isso, descobre exatamente a mão ao contrário. Ou seja, organizações negras nos Estados Unidos dos anos 30 se inspirando na Frente Negra Brasileira. Exato. E agora você fala que Angela Davis traz essa reflexão de que os Panteras Negras se inspiram em organizações negras uruguaias. Então, é o reverso daquilo que fomos ensinados a pesquisar. Eu quis aprofundar muito rapidamente essa reflexão, porque eu sei que nós estamos aqui com uma plateia grande de pesquisadoras e pesquisadoras nas mais diversas formações, e isso pode ser, que aliás é o nosso sonho, né, nesse curso, pode ser um estímulo a que várias outras pesquisadoras e pesquisadores, você inclusive, comecem a pensar a partir, ou a provocar, né, esses estudos tradicionais que colocam os Estados Unidos como centro da reflexão. E isso é tão sério que esse olhar de pensar que são os negros norte-americanos que ensinam os negros na diáspora a serem negros, que isso está acontecendo nesse momento, né? Com o que está acontecendo aqui no Brasil, pelo menos, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, todo o tempo, em vários momentos, a gente vê pessoas dizendo por que os negros brasileiros não se revoltam, né? Talvez estejam dizendo o mesmo no Uruguai, né? Que, na verdade, quando você faz esse histórico organizativo, não se pode fazer essa comparação. A forma de organização é diferente e a sociedade é diferente, certo? E aí, nesse sentido, eu aproveito, então, para te perguntar o que é ser uma mulher negra uruguaia num país que também diz que não tem racismo? Bueno, primero, Jocelina, esta reflexión que traes creo que tiene algunas cuestiones que son claves, que tiene que ver con la diáspora, ¿no? Todos los afrodescendientes, los negros, las negras, que estamos en todo el continente americano, desde Alaska hasta Ushuaia, somos producto de la trata transatlántica. Y por eso traía esta dimensión de la globalidad. Como somos esas hijas de la diáspora, creo que eso ha hecho que todo el proceso de emancipación, por ejemplo, de salida y todos los procesos abolicionistas hayan tenido repercusiones en los diferentes países, porque somos un continente. Yo soy, como licenciada en Relaciones Internacionales, tengo una visión también internacionalista y creo también que la construcción de los estados-naciones y esas fronteras ficticias e instaladas e impuestas, en muchos casos no condicen y no tienen mucho que ver con nuestra propia realidad. Ahí en esto de quién influye en quién, creo que
que es como acá en Uruguay tenemos un dicho que se dice que es primero el huevo o la gallina, ¿no? O ovo o a galina, no sé cómo se fala en portugués. Sí, exatamente. Y creo que tiene que ver con esta dinámica de las influencias y de los aprendizajes y de la misma lógica diaspórica y de resistencia que hemos tenido históricamente, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el ejemplo que significó Haití como primera república negra libre, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel mundial, para los distintos procesos también emancipatorios, tanto en Estados Unidos como acá en el sur, y en toda la patria grande de América Latina. Y creo que eso, y es interesante que lo traigas porque yo arranco como esta idea de panafricanismo latinoamericano, arranco haciendo como ese paralelismo, ¿no? Cómo los procesos emancipatorios y revueltas y alianzas diaspóricas de siglos pasados hasta hoy en día es una práctica que como comunidad negra internacional seguimos teniendo. Y pasó así históricamente, pasó así con el apartheid en Sudáfrica, pasó con todo el proceso segregacionista en Estados Unidos. Siempre estuvimos al tanto de lo que estaban haciendo también nuestros hermanos y nuestras hermanas y referenciándonos. Y creo que hoy en día también pasa lo mismo con el movimiento feminista negro a nivel mundial. Todas nos referenciamos también por cercanía y proximidad a las compañeras brasileras, pero también a las norteamericanas, ¿no? Y creo que eso es como importante de marcar. Creo que hay una influencia que tiene que ver con un entramado que es muy difícil definir quién influye a quién, cuando hay una construcción ideológica de libertad que viene ya desde la época de la colonia, ¿no? Perfeito. Por ahí. Bom, nós estamos abrindo para as perguntas e vamos, estamos já no processo de começar a recolher as perguntas, mas, e aí daqui a pouco vamos abrir, mas você pode complementar, desculpe. Sí, que ahí tú me preguntaste qué es ser una mujer negra afro en Uruguay. Creo que como Marielle Franco lo dijo, ser mujer negra, ser mujer afro es resistir todo el tiempo. Y creo que esa es una definición que lejos de victimizar, creo que habla como de las vidas que nosotras y de los proyectos de vida que nosotras transitamos como mujeres afro, resistir desde una lógica patriarcal, capaz que a la interna de las familias, resistir al endorracismo, resistir al racismo, resistir a la discriminación, y todo el tiempo también estar, creo que poniendo sobre la mesa cuáles son nuestras realidades y sobre todo desde una lógica también como muy revolucionaria, ¿no? Creo que también ser mujer afro en Uruguay tiene que ver con construirse con otras compañeras, ¿no? Referenciarse con otras compañeras, porque esa invisibilidad que traía Miriam, que traía Maga, que traía también Annie, cuando hablan de la extranjerización de las mujeres negras en los países donde la mayor cantidad de población son blancos. Uruguay tiene un 10% contabilizado en un censo que para mi gusto tiene sus salvedades en cómo fue formulado, pero oficialmente somos un 10% de la población en Uruguay. Es también combatir con la extranjerización, ¿no? Y sobre todo porque se construye un imaginario colectivo de que sí existe la afrodescendencia en Uruguay, pero que está solamente relegada a una parte y a un sector cultural que es el candombe, y sorprende mucho
ver otras mujeres afrodescendientes en otros ámbitos, ¿no? Y que esto es un análisis también un poco personal, creo que eso a veces genera como la idea o el complejo de la única, ¿no? De pensarnos a veces que somos las únicas en muchos espacios, porque ciertamente lo somos, pero que no lo somos, no somos únicas en muchos espacios, no estamos solas, porque además venimos de familias grandes, extendidas, pero además también construimos comunidad con otras mujeres. Entonces creo que eso es un desafío que las mujeres afrodescendientes en Uruguay tenemos que aprender, ¿no? Que no somos las únicas, quizás en algunos espacios sí, porque en algunos espacios la mayoría de la gente es blanca, pero que somos varias y que la construcción de la identidad colectiva creo que es importantísima en esto, ¿no? Perfeito. Temos perguntas, senhoras? Vamos lá? Sim, já temos, professora. Podemos fazer? Por favor. Ok, só um instante. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir e me ver? Sim. Ok. A pergunta é da Maria Eduarda Pedriti. O coletivo teve participação na luta para a legalização do aborto no Uruguai? Se sim, como foi? Sí, Colectivo Miçangas. Miçangas, sí, Miçangas tuvo participación activa, de hecho porque nosotras cuando surgimos empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el proyecto de vida de las mujeres afrodescendientes, jóvenes, y problematizar también un poco esto de las maternidades jóvenes, ¿no? Y preguntándole, sobre todo investigando y consultando a nivel país a las chicas más jóvenes, esto de la maternidad, cómo entraba, ¿no? Y ahí entendimos que muchas mujeres afrojóvenes querían ser madres y su proyecto era ser madres porque es una alternativa a poder ser algo en principio y además también a tener algo, ¿no? A tener hijos. Que no era una cuestión de que las mujeres no supiesen cuáles son los métodos anticonceptivos, sino que más allá de que a veces es muy difícil, muchas veces no, siempre es muy difícil el tema de la negociación con las parejas, sobre todo parejas heterosexuales, del uso de métodos de cuidado para evitar enfermedades de transmisión sexual, pero además también para evitar embarazos no deseados, y haciendo un análisis de que el aborto fue una práctica que también ha sido una práctica ancestral en las mujeres afrodescendientes para no traer a hijos esclavizados al mundo. Entonces, desnaturalizando un poco o naturalizando la práctica de aborto y pensándola siempre desde una lógica racializada y desde el ser mujeres afrodescendientes, entendimos que era importante dar esa batalla porque no hay datos y no había datos en aquel entonces de cuántas mujeres afro abortábamos, pero sí sabíamos que nosotras abortábamos, porque muchas de nosotras habíamos abortado o teníamos hermanas, compañeras y habíamos asistido a aborto. Y que ahí teníamos un grave problema con el aborto clandestino, que era el riesgo de vida de las afrodescendientes, porque las metodologías de aborto, muchas veces inspiradas en recetas ancestrales y caseras, corrían riesgo en los cuerpos y en las sexualidades de las mujeres afrodescendientes. Miçangas, y esto no lo mencioné, pero tiene que ver con cuál ha sido la estrategia, cuando se consolida como un grupo autónomo, lo que hacemos es salir de esa lógica endógena que caracteriza el movimiento afro en Uruguay y empezar a articular con otros movimientos sociales, con el movimiento de trabajadores, con el movimiento estudiantil, con el movimiento social amplio y con el movimiento feminista también blanco. También siempre, y esto lo aclaro porque siempre en una lógica de resistencia, ¿no? Porque obviamente no eran bien recibidas tampoco nuestras demandas, o eran consideradas que tenían que ser para después, postergadas, y ahí nosotras siempre interpelamos por qué siempre tenemos que estar para después, si podemos incidir ahora en una transformación real. Y eso creo que fue importante porque además
toda la campaña de aborto legal en Uruguay fue liderada por movimientos de mujeres jóvenes feministas, con una apertura y una escucha también de las demandas que nosotras poníamos sobre la mesa, entendiendo que el aborto como práctica, en su gran mayoría, sobre todo en condiciones de clandestinidad y pobreza, la hacían las mujeres afrodescendientes. Las mujeres blancas, las mujeres ricas, principalmente podían acceder a misoprostol, obviamente de forma clandestina, pero podían pagar el alto costo del misoprostol, o ir a clínicas clandestinas pagando dólares, ¿no? Entonces ahí le poníamos también un corte de clase y de raza, que obviamente fue recibido, y formamos parte de lo que es la Coordinadora de Aborto, la Coordinadora Nacional de Aborto, generando instancias de incidencia, de debate, de talleres, sobre todo talleres que nosotros hablábamos, que es, le decíamos cuerpos con derechos, porque nosotros también somos cuerpos con derechos, pero sobre todo sensibilizando y transmitiendo estas reflexiones a otras compañeras militantes, activistas afrodescendientes, que en muchos casos estaban en contra del aborto por cuestiones personales o religiosas, pero que nosotras entendíamos que el que tú no quieras practicarte un aborto o no quieras interrumpir un embarazo, no implica que no podamos dar la batalla de que este sea un derecho para todas, o para todos los cuerpos gestantes, ¿no? Que creo que eso es importante poder darlo. Certamente. Muitas graças. Próxima pergunta. Enquanto entra a próxima pergunta, eu quero só pedir às pessoas que estão assistindo que fiquem até o final, porque hoje temos uma apresentação cultural, por favor. Sim, desculpe, Regiane. Boa tarde a todas e a todos. A pergunta é da Thaís Oliveira. Como vocês conseguiram desenvolver essa gestão horizontal no movimento e como conseguiram que ele não esvaziasse com o tempo? Bueno, eso es como un principio orientador para Misangas, la horizontalidad. Y creo que el factor fundamental, y esto, gracias Regiane por transmitirme la pregunta de Thaís, porque no es que en algún momento no hubo un vaciamiento del movimiento. En este trayecto, en estos 14 años, Misangas arrancamos siendo 4, 5, después nos reducimos a ser 3 compañeras, porque hubo un vaciamiento también del movimiento, pero igualmente seguimos apostando y hoy día somos 20 compañeras. De las misangas activas, ¿no? Porque también hay otras misangas que son parte del movimiento, pero que de repente activamente, como decía, en esto de las asimetrías de participación, es difícil de sostener diariamente. Pero creo que el factor fundamental de la horizontalidad tiene que ver con el acceso a la información y la colectivización de la información, que creo que es un principio fundamental, porque por estas asimetrías que a veces existen también en las trayectorias de vidas y educativas de todas las compañeras, a veces accedemos algunas a un tipo de información que no acceden todas. Y creo que eso es un factor que seguimos siempre problematizando, sobre todo con las nuevas compañeras, que colectivizar esa información lo que hace es generar un parámetro equitativo, igualitario y horizontal de cómo nosotras podemos tomar las definiciones políticas sobre determinados temas colectivamente, ¿no? Y que no solo prime una voz ante otra. Y creo que eso es bien interesante porque nunca lo habíamos como pensado desde ese lado, pero en estos 14 años sí hay algunos principios que tienen que ver con esto. Y después el tema de la horizontalidad también tiene que ver con la participación y la pertenencia y la referencia a este colectivo. En esto que ya lo mencioné, que entendemos que todas tenemos algo para aportar, y que todas en su esencia, hablamos de sumar esencias nosotras, cuando hablamos de misangas, para construir la igualdad, la equidad, para combatir el racismo, siempre habilitando espacios a las compañeras.
como anécdotas, a veces hay momentos en que aquellas que tenemos una voz que de repente es más escuchada por ser referencia, tenemos que hacernos a un costado, tenemos que silenciarnos, no callarnos, sino silenciar un poco para que otras puedan tomar la voz, y eso es una práctica que además de ser colectiva, también es un proceso individual que destruye, y está muy bueno. No es fácil. Exacto, pero es una práctica que es interesante porque cuando nosotras la hacemos y nos autointerpelamos entre nosotras mismas, es desde un lugar muy amoroso, de acompañamiento, desde un lugar de entendernos también, y sacar como, hoy en día se habla mucho de los egos, pero hay otra concepción también de los egos, pero del lugar de que surja ese ego, que pueda surgir la virtud de cada una, ¿no? El aporte que puede dar cada una al colectivo, y además sin olvidar que ese aporte colectivo contribuye a un crecimiento personal. Yo siempre digo que yo soy la Tania Ramírez que soy porque soy mis sangas. Yo no hubiese sido, y no me construyo como una militante, como una activista, siendo Tania Ramírez, sin mis compañeras. Y eso es como también la visión de este concepto de Ubuntu, que creo que también tiene que ver con esta horizontalidad. Y otro principio es también la sororidad. Si nosotras predicamos mucho la importancia de reivindicar y de poner en primera voz y de defender los derechos de las mujeres, tenemos que deconstruir también nuestro machismo, nuestro patriarcado y todas aquellas cosas que nos fueron impuestas, de que la otra negra es mi enemiga, que la otra negra me opaca, y estos complejos de las únicas, que tristemente el racismo también cala hondo en estas construcciones también identitarias y desde una lógica también más psicológica, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero espero haberla respondido. Perfeito, muchas gracias. Próxima. Olá, boa tarde. Hola, Priscila. Oi. A próxima pergunta é da Lena Gomes. E ela gostaria de saber se existem movimentos de estudantes negros no Uruguai. Se existe, como eles surgiram e como eles se organizam. Sí, no existen movimientos de estudiantes negros definidos como movimientos de estudiantes negros. Sí existe una organización que se llama UAFRO, que es Universitarios y Técnicos Afrodescendientes, y existe otro colectivo que se llama Jóvenes Afrodescendientes, pero en realidad creo que esto tiene que ver con que Uruguay tiene una historia de movimiento estudiantil muy fuerte, con una central estudiantil como es la Federación de Estudiantes Universitarios, como existe también la Central de Trabajadores, y que no ha incorporado también la perspectiva racial. Yo milité en esta federación de estudiantes, pero es muy difícil incorporar en estos espacios blancos y emblanquecidos la perspectiva nuestra, y por eso es que generamos como los propios espacios. También creo que la no existencia de un movimiento de estudiantes negros tiene que ver con una realidad estructural de nuestro país, que la población afrodescendiente joven se desvincula tempranamente del sistema educativo, en los sectores secundarios, o sea, existe una gran escolarización, sobre todo en primera infancia y en las escuelas, y ahí hay todo un análisis que tiene que ver con que se garantiza el cuidado, el sistema de cuidados, el aprendizaje e incluso la alimentación. Hay mayor escolarización de niños afrodescendientes que de niños blancos en el país, pero que después, en la medida que se va avanzando en ciclo básico y secundaria, se pierde totalmente. De hecho, hay un 2% se calcula un 2% de universitarios afrodescendientes que estudian en la universidad. Después que se reciben y culminan, es mucho menos, porque a medida que se va avanzando en la trayectoria educativa, se va desvinculando. Y creo que eso
lo que genera es que la emergencia organizacional por parte de las personas jóvenes no solo pase por lo estudiantil, sino que sea como una organización más ampliada que además aborde el tema de educación, como es el caso de UAFRO, como es el caso de Misangas y como es el caso de otras organizaciones que lo utilizan como también herramienta de transformación social. Perfeito. Outra pergunta temos? Temos. Quem pergunta é a Ângela Brito. E ela diz: Tânia, você fala no racismo intelectual. Na sua trajetória na academia, quais episódios de racismo mais marcantes poderia nos relatar? Qual a relação das professoras brancas com você? Yo cuando hablo de racismo intelectual, no solo hablo de una experiencia personal, sino de algo que de hecho se da. Creo que esto es un común en América Latina y también lo traía Miriam Gómez de Argentina cuando hablaba de no estamos en los textos de estudio. En Uruguay no estamos en los textos de estudio y si estamos, aparecemos desde un lugar muy folclorizado, y desde una cosmovisión muy sumisa y muy pasiva de lo que fue la trata esclavista y la construcción de nuestro país. Entonces no está incorporado en nuestra historia desde muy pequeños el aporte sustancial que hemos hecho los afrodescendientes a nivel intelectual, político, económico, cultural. Siempre muy folclorizado desde el candombe, pero después falta mucho. Creo que las primeras experiencias tienen que ver sobre todo en la escuela, cuando hay una figura muy importante, que es la figura de Ancina, de Joaquín Lencina, que era un afrodescendiente que acompañó a Artigas, que es como nuestro héroe patrio, en toda la gesta artiguista y con principios bien interesantes para la época y revolucionarios, de la generación también de una banda oriental como La Patria Grande. ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué periodo? Estamos hablando de 1800. Perfecto. 1811, arranca como toda la gesta artiguista, de reglamentos de tierras, de también esto de la emancipación de los vientres, o la libertad de vientres, de todo un montón de propuestas que para la época eran vanguardia, y que todo este proceso artiguista tuvo principalmente en sus filas no solo de lo que fue la revolución armada, sino de la construcción intelectual de esos pensamientos a personas indígenas y africanas y afrodescendientes, que se centran o se pueden sintetizar en la figura de este personaje que es Joaquín Lencina Ancina, y que tristemente la historia uruguaya la cuenta como que era el amigo fiel, como si fuera un perro, que le cebaba mate, que cebaba cimarrón. Você fala de cimarrón, ¿no? Quilombo. Exacto. Quilombos. No, que cebaba mate, la bebida, la infusión mate. Ah, que levava o mate. O Sim, mate. sim. Que le alcanzaba el mate a Artigas, ¿no? Entonces, como se fosse empregado que estivesse ali só para preencher a água do mate para Artigas. Exacto. Grande herói. Cuando en realidad Artigas era un hombre de ascendencia europea, si bien era un criollo, blanco, con terreno, etcétera, que se tuvo que, si bien tenía ideas revolucionarias, aparte él había viajado a Europa, a Francia, tenía como toda la influencia de Rousseau, de Montesquieu, etcétera, todo el componente más de clase y racialidad se lo dieron las personas que se referenciaban. De hecho, hay otro personaje que es Encarnación Benítez, que es otro afrodescendiente, que también estuvo en la gesta artiguista y que tuvo grandes discrepancias también con Artigas, en el entendido de que estos liderazgos emancipatorios a la vanguardia no estaban las personas africanas y afrodescendientes, siendo que eran la masa crítica de este pensamiento artiguista. Y a partir de ahí
creo que la construcción también y la invisibilización y cómo se cuenta el relato del aporte nuestro habla de este racismo intelectual. Y sobre todo porque Uruguay se cree hasta hoy en día que es la Suiza de América, ¿sí? Ellos creen, Uruguay tiene esa idea que nosotros somos como el país que en América Latina no tiene indígenas, tiene pocos afrodescendientes y que además se construyó en el ideario eurocéntrico, ¿no? Que todos bajamos de los barcos de Italia como migrantes y se desconoce esta existencia, que hoy en día ya está más colocado. De hecho tenemos una ley, que es la ley 19.122 de acciones afirmativas, que incorpora cupos para ingreso a públicos, cuotas para empleo público y privado, pero también a nivel educativo propone cambiar la currícula estudiantil en todos los niveles, primario, secundario y terciario, para que estos aportes se empiecen a incorporar teniendo una educación con perspectiva de derechos humanos y antirracista. ¿Cuál es la ley? 19.122. ¿De cuándo? Del año 2013. 2013. 2013. Que es una ley que hasta hoy en día cuesta mucho, es una ley que además tiene, como es de acciones afirmativas, es temporal, tiene una duración de 15 años y ya estamos transcurriendo los primeros 5 años, o sea que estamos corriendo bajo reloj, el reloj, y que todavía falta mucho por transformar. Después, a la pregunta que me acercaban, creo que este racismo intelectual yo lo viví muy fuerte en la universidad, en una materia que tuve sobre historia de las ideas, se llama, que dábamos la historia de América Latina, y yo tenía una profesora que había estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, donde yo estoy haciendo también esta maestría, y que contaba la historia de América Latina desde un lugar, para mi gusto, que era aberrante, ¿no? Hablaba de las bulas papales, de todo lo que tiene que ver con cómo se hizo también la división de América Latina y cómo nos concebían a nosotros, pero de verdad era una clase que yo me tomé la molestia de no solo de intervenir en la clase, sino después de sentarme a tomar un café con la profesora para plantearle que para mí la historia que ella... Me imagino. Era ofensivo, o sea, era realmente ofensivo, y que era una falta de respeto que en la universidad no se estudiara con una cosmovisión de pensamiento crítico, ¿no? Por ahí. ¿Y cómo reaccionó ella? Ella, nada, como que lo recepcionó y lo tuvo en cuenta, pero no cambió la lógica de transmisión. No, yo le recomendé algunas lecturas y algunas otras visiones, pero también, obviamente, ella con un doctorado, yo sería la negrita que iba y le estaba planteando, no sé, algunos problemas personales, no necesariamente un análisis político. Y ahí entendí que es importante que nosotros también estemos en los espacios y tomemos los espacios de poder, no solo en el ámbito político, sino también académico. Y después también racismo intelectual con otros compañeros que tristemente son del movimiento social, en donde cuando se habla de interseccionalidad, siendo que nosotras desde Misagas hemos construido también y bajado a tierra y en práctica este concepto en Uruguay, hablan mujeres blancas en algunas ponencias y actividades en donde son invitados e invitadas, la cooperación internacional, no sé, algunos actores con poder político no nos tienen en cuenta. Entonces, esa demanda y esa denuncia, nosotros además que la ponemos sobre la mesa, nos ofrecemos para poder traer nuestro pensamiento crítico afro y feminista para poder contribuir, porque la idea no es solamente dar la pelea y destruir, sino construir y aportar a este pensamiento crítico.
Perfecto. Estamos llegando al final. El tiempo se va muy rápido. Entonces, me gostaria de saber se há... Perdão, em portunhol. Estamos chegando ao final. Gostaria, então, de saber se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para nós terminarmos a nossa conversa por hoje. No, bueno, yo quería agradecer en realidad por la invitación, Joselina, como te digo, a vos, profe, porque para mí sos mi profe. Uma honra para mim. Así que muchas gracias por haber extendido y haber hecho también posible este curso que nos acerca también a nosotras como mujeres afrodescendientes, a todas las hermanas a nivel regional, y por la oportunidad también de poder compartir esta experiencia y estos pensamientos que surgen también colectivamente, no solo con mi sangha, sino con otro montón de compañeras y compañeros del movimiento afro que nos han construido y que nos siguen construyendo. Acá hay algunas compañeras también que las quiero saludar, está Lourdes, está Adriana, está Mónica, así que creo que es por acá el camino y buenísimo que podemos aprovechar también estas nuevas tecnologías de información para escucharnos y comunicarnos. Espero haber hablado despacito, devagar, para... Perfeito, perfeito. Graças. Professora Joselina. Diga. O aviso sobre o nosso trabalho final. Por favor, fique à vontade. Tá bom. Mas deixa só eu terminar, eu agradecer a Tânia pela sua presença, a sua disponibilidade de compartilhar conosco toda a sua experiência e a sua sapiência. Foi um prazer muito grande. É muito bom poder trazer também esse olhar jovem para essa nossa reflexão, porque temos também um grande número de jovens nos assistindo. Então, nos vemos na luta. Muito obrigada. Gracias, Joselina. Juliana, por favor. Ok, só gostaria de lembrar que o prazo final é no dia 18 de junho, até às 23 horas e 59 minutos. O trabalho ele pode ser enviado pelo Classroom. Todos os materiais disponíveis para apoio das nossas palestrantes até aqui estão também na plataforma, lá em materiais disponíveis, e é a partir de hoje que está contando o tempo para que vocês possam entregar. Todas as orientações devidas e o que está sendo pedido também está lá em avaliação final. É isso, obrigada. Muito obrigada. Bom, nós pedimos que vocês estivessem conosco agora até o final, para um momento cultural. Nós já vamos colocar o primeiro slide, porque foi uma forma que nós, da equipe, que já nos apresentamos no primeiro dia, nos apresentamos no segundo dia, foi uma forma de que nós encontramos de agradecer a todas e todos que estiveram conosco nesse curso. Então, é um momento cultural, uma homenagem a quem nos seguiu e quem nos mandou tantas energias positivas para que a gente chegasse a esse final com tanta felicidade e tanta alegria. Então, assim estamos. Vamos lá. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor roubar nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Uma gota de leite me escorre entre os seios.
Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antesvivo. Antes, agora, o que há de vir? Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente. Moto contínuo do mundo. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Foi uma mulher negra e escritora, de pele e alma como a minha, que me ensinou sobre os vulcões e as rédeas e os freios, sobre os tumultos dentro do peito e sobre a importância de ser protagonista, nunca segundo plano. Se você encostar a mão entre os seios, vai sentir os rastros de nossos ancestrais. Somos continuidade das que vieram antes de nós. Microfone, Juliana. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso: o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta, do fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da liberdade. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Trago na palma das mãos, não somente a alma, mas um rubro calo. Viva a cicatriz do árduo refazer de mim. Trago na palma das mãos a pedra retirada do meio do caminho. E quando o meu pulso dobra sob o peso da rocha e os meus dedos murcham, feito a flor macerada pelos distraídos pés dos caminhantes, eu já não grito mais. Finjo a não dor. Tenho a calma de uma velha mulher recolhendo seus restantes pedaços. E com um cuspo grosso de sua saliva, uma mistura agridoce, a deusa artesã cola, recola, lima e mina o seu corpo mil partido. E se refaz inteira por entre a áspera intempérie dos dias. Tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Me nego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valentemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes, que nem devia estar aqui. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tchau, senhoras. Prazer, felicidade. Bravo, lindíssimo. Parabéns, equipe. Lindo, lindo, lindo. Valeu, vemos gostar de vocês todas aqui. Muito maravilhoso. Tchau. Parabéns, meninas. Parabéns, mulheres. Axé, muito grão. Axé.